Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea el caso, a todos nuestros oyentes de este podcast que ya va sumando adeptos, ya va creciendo y vamos tocando diversos temas todos los días, que es Sonidos con Propuesta. Hoy tenemos una edición muy especial, algo que hemos querido hacer, que nos ha nacido del corazón de algo que pasó muy recientemente, y es el sensible fallecimiento de uno de los más grandes compositores de la historia de la humanidad, señor Ennio Morricone, que falleció a los 91 años, a la fecha que estamos grabando, el día de ayer, 6 de julio. Falleció en circunstancias bastante comunes, se fracturó una fractura de fémur y fue ingresado al hospital y en el fondo no pudo contra esa batalla y falleció. Y que hemos en esta edición querido sumar a un panelista, un hombre que sabe bastante de cine, que sabe bastante de Morricone, que es Cristian Fílmico Berríos, que nos va a acompañar en esta edición. Así que, Cristian, saluda por favor a los oyentes. Briones. Briones, eso, perdón. Sí, como el ministro de Hacienda. Para que corte este gil, ya, ¿dónde No, no hay problema. Quedan mejor con ese tipo de entrada. Muchas gracias por la invitación, chiquillo. Yo quería igual una pinchadita de esto, sobre todo con gente que le hace más a la música que a las películas, porque me parece probablemente Morricone debe ser uno de los mejores músicos, compositores de bandas sonoras para tener esa conversación. Así que nada, muchas gracias por la invitación y ya por la nueva. Sí, por mi parte, 40.000 trillones de gracias. Para mí un honor gigantesco tener a uno de los panelistas de Flimcast, que es el podcast donde participa de Cristian Briones. Fue un punto de inspiración. En algún momento yo dije, estos gallos lo que hacen con las películas, alguien tiene que hacerlo con la música. Porque es un podcast de conversaciones súper con criterio. Entonces se saltan a hacer comentarios básicos, redundantes. Ha sido toda una fuente de inspiración y conocimiento, y va súper recomendado para toda la gente que quiera aprender en general, y se pasa súper bien, son súper simpáticos. Seguramente mi podcast favorito. Entonces, de verdad que es tremendo, ¿no? Qué bonito que se escuche así. Yo no creo que sea así, pero se escucha, qué bueno que se escuche en ese nivel. No es la intención, pero No, pero es un accidente muy feliz. bueno, acá en el podcast nuestro también tratamos de hacer lo mismo, en el fondo, darle, conocido un buen chileno, un corte más erudito a la música, más... Pero mira qué bien. Esa es un poco la idea, así que por eso mismo te invitamos a esta edición a hablar de un tema que Morricone no se entiende si no se entiende con las películas, con los programas de televisión, y no es solo música, lógicamente son obras que culminan en una máxima, en un elemento terriblemente importante que es la música, pero que al final va en pos de una obra mucho más grande. Y yo creo que, ¿sabes qué? Es súper curioso eso. Morricone entendía eso mucho más que un montón de otros músicos. Probablemente lo disruptor que fue Morricone cuando entró en las bandas sonoras durante la década de los 60 tiene que ver con eso. Eh, yo sé que el cliché de cambió para siempre la banda sonora es un cliché, pero en el caso de Morricone es cierto. Y no es cierto en muchos otros músicos. Morricone tiene que ver también con la década que estaba pasando. Los 60 era muy convulsa en Hollywood y en general en el mundo para el cine. Pero particularmente te diría yo que él, John Barry, Lalo Schifrin, porque llegan desde otros lados, llegan desde el jazz, llegan desde el pop. John Barry tenía una banda de jazz, de hecho. Lo mismo Lalo Schifrin. Entonces, como llegan con otro tipo de sensibilidad musical, independiente de la formación, Morricone tiene formación de conservatorio, llegan desde otro lado y aportan a la música de películas que en ese tiempo era bastante cuadradita, extraordinaria, probablemente una de mis épocas favoritas en bandas sonoras, pero aún así era mucho más estructurada, era docta de partida. Entonces, claro, para mí lo primero es que Morricone hizo importante la música. Claro, No es solamente que fuera buena. coincido mucho contigo al final, o sea, y no es para nada majadero y recordarlo ahora que Morricone se nos fue, que Morricone es un pionero, y un pionero
absoluto de cambiar esta visión de la música como, oye, sabes que tenemos que hacer música para la película, ya, listo, perfecto, voy a hacer mi música con mi banda, o ir remontándose más atrás, voy a traer al pianista para que musicalice la película muda, o sea, en el fondo desde esa evolución hasta el tiempo de Morricone no había habido muchos cambios, o sea, es hacer música para una película. De O sea, Morricone sí, eso, hubo claro. harto entre medio, pero a ver, lo que pasa es que, claro, tiene que ver con cómo funcionaban los estudios en ese tiempo. Y esto tiene que ver derechamente con eso. Es muy paradojal que Morricone sí entienda que así funciona el mercado del cine, como lo definía él, directamente como mercado, y su aporte parte desde ahí. Pero, claro, desde los tiempos del ragtime, que es lo que mencionas tú de la pianola poniendo música de fondo, hasta, hasta Morricone hay momentos muy clave, muy, muy potentes. Qué sé yo, la llegada de los vieneses, que es un término que suelen ocupar los más aficionados a las bandas sonoras. Pero claro, tiene que ver con la estructura, lo que bien dices tú. O sea, no es que, o sea, sí, había pasado mucho y se había consolidado en un muy buen nivel, pero no sé si era tan, yo te insisto, yo para mí la época de Bernard Herrmann, Miklos Rocha, Dimitri Tiomkin, musicalmente hablando, cuando uno tiene afición a ese estilo, es extraordinaria. El problema es que necesitaba una chasconea. Eso es lo que hace Morricone. Morricone, te insisto, no es solo él. También está John Barry con 007 y también está Lalo Schifrin con varias cosas que hizo después. Finalmente Lalo Schifrin se consolida en los 70. Está Jerry Fielding desde su trabajo en televisión y el salto al cine. Pero Morricone es el que más se nota porque Morricone es el padre de un género del cine junto con Sergio Leone y Clint Eastwood. O sea, el Spaghetti Western son ellos tres nomás. Claro, después viene mucha gente más que hace muchas cosas interesantes, pero, pero son ellos tres nomás. Estamos hablando de la primera vez que se le da, que hay ganas de sacarle un oficio artístico fuera de lo que eventualmente podría ser un adorno, no más, No, en la no, parte no, para visual. nada, para nada. No, es que, claro, uno tiende, lo que pasa es que nosotros somos muy malos para la historia también. O sea, nosotros llegamos hasta los 60 con suerte, porque es el momento en donde nos empezamos a enganchar con determinado tipo de cine. Ya, el Planeta de los Simios, 2001, el Spaghetti Western, Bonnie and Clyde. Easy Rider, cuando entra la música pop derecho, así, pero con todo, no, ahí ya entró el rock directamente. Eh, pero no, antes de eso las obras musicales son extraordinarias, son Son, apo- piezas, ¿cómo? son apoteósicas, o sea, Claro, son totalmente, es pero, como las pero canciones antiguas, clásicas. exactamente, y son hijos de gente como, qué sé yo, Werner Herrmann tenía formación con Berlioz. O sea, son gente que están casi al lado de compositores clásicos del principio del siglo. Mira, Morricone hablaba, que me parece que de hecho el que mejor lo acota, que tiene que ver con nuestra ignorancia con respecto a la música, porque no nos metemos nunca a ver qué había detrás. Él habla de composición de compositores clásicos, modernos y contemporáneos. Claro. Y él se definía directamente como contemporáneo, pero entendía que el mayor problema en la industria cinematográfica es que no sabían la diferencia entre los tres tipos de música. Entonces, Claro. claro, le pedían a un compositor una banda sonora que sonara clásica, pero bajo cualquier estándar, eso no es clásico. Yo no sé si ustedes han visto alguna vez una comparación entre las partituras, que es Claro. como que es la mejor demostración. Tú colocas una de John Williams y tú piensas que, esto es impresionante. Colocas una de reggaetón y son como dos notas. Eh, no sé, te mostraban una de Queen que era muy buena también. Tú decías, pero te colocaban una de Bach o de Schubert y eran una cuestión así, pero cada Inentendible. instrumento tenía eso. Claro, eran gigantescas. Y tiene que ver con, yo no sé si una baja de calidad también, son distintas sensibilidades que se van sumando. Y si a eso le sumas la industria cinematográfica como tal, el, el, el resultado es otro. Y por eso te hablo yo del chasconeo, por eso te hablo como un poco
de esto tenía que cambiar o simplemente esto cambió porque llegó alguien a hacer otra cosa. Si, seamos honestos, también el spaghetti western es eso. Es una chasconea estética, es una pasadita por encima, pero que quedó marcando a todos y a todo, y de ahí en adelante es esa parte. Está siempre esta idea que, bueno, para algunos es más cierta que otra, pero de esta idea de Morricone en el Spaghetti Western de formar parte integral de la película y de la trama al final. O sea, uno no entiende el bueno o el malo en realidad cualquiera de las tres películas de la trilogía del dólar sin la música, sin Morricone. O sea, no es solo hacer música para la película, sino que la música sea parte de la película. Y ese es uno de los grandes méritos que se le atribuye a Morricone. O incluso hacer película con la música, que es esa capacidad que tiene de funcionar de forma independiente, escuchándola y entendiendo. No digo que ahora estés viendo la película a través de los audífonos, pero hay una idea concreta. Eso se debe a que, a ver, esto es como... ¿Se recuerdan el tema de Superman, cierto? O el tema de Tiburón, por ejemplo. Ya. Esos dos temas tienen la gran... Ya. Esos dos temas tienen la gran gracia que tú identificas la escena. O sea, tú escuchas el tarán y ves la letra. Es una en tu cabeza ves... Ni siquiera identifica la película o el personaje, una escena, es real, es súper concreto. Es súper concreto porque Williams trabaja con motivos musicales, con lo que se llama leitmotivs, por formación clásica. Volvemos de nuevo a este asunto. Lo mismo hace Werner Herrmann con las cuerdas y el cuchillo en Psicosis. Y también lo hace con los bronces en Vértigo. Y el de Superman es el tan caminando, tan trotando, volando. Pero ustedes escuchan el tema del bueno, el malo y el feo y no van a recordar una escena, con excepción del éxtasis del oro, no van a recordar una escena específica. Van a recordar la película entera. O el tema de Happening con Java, cualquiera de las dos cosas corre igual. Pero lo mismo pasa con Cinema Paraíso, esto lo conversábamos ayer, en Lo Boe de Gabriel, que es el tema de la misión. Tú te acuerdas de la misión, no te acuerdas de la escena en la que sale en la misión. Y eso es porque Morricone se aproximaba a la banda sonora desde la composición completa. Lo que tú dices a propósito de la estética, de lo indivisible que es la estética musical de Morricone con Sergio Leone. Y eso tiene que ver con que el Spaghetti Western es pura estética. Es la forma con un fondo bien endeble, que es la razón por la cual los fans del western más clásico no le ven ni un brillo, pero tiene que ver con esa capacidad de construirte una escena, con esos planos cerrados mientras suena una guitarra eléctrica que no sé, nadie sabe qué hacía en un western, pero lo colocó ahí, lo colocó con instrumentos, una flauta judía, hay un estudio acerca de que Morricone, por formación contemporánea, porque musicalmente hablando, es muy interesante lo que pasó con él. Pero, disculpe, pero sin ánimo de ser irrespetuoso ni llevarla contra, no influye de repente el hecho de que quizá uno, por ser hijo de la cultura pop occidental, vaya a asociar automáticamente lo que ya conoce. Porque, claro, cuando hace el tema de Tiburón, por ejemplo, igual es súper parodiable. Por ejemplo, sale en Donde está el piloto, o el mismo caso del bueno y el feo. Es como un estilo que igual se repite en general al presentar ideas de ni siquiera de espagueti, sino que como escenarios de desierto. Entonces, lo digo nuevamente, sin ninguna intención de faltar el respeto ni llevar la contra, pero no puede ser que nosotros como occidentales, hijos de la cultura pop, estemos demasiado acostumbrados y lo veamos natural, siendo que en realidad no es así, y él llegó a instalarlo para que nosotros de aquí al futuro pensemos que es así. No, yo estoy completamente de acuerdo. No es contradictorio una cosa con la otra. Morricone llegó a hacer eso. De la misma forma que Prokofiev y Einstein entendieron cómo se generaba tensión en una banda sonora. El acorazado Potemkin, la secuencia de la escalera, por ejemplo, está concebida no solamente por el trabajo en la edición, sino porque el trabajo en la edición musical. Mira, Morricone es uno de los
compositores de bandas sonoras que más conversación tuvo con gente. Hay mucho registro sobre él. Y él habla, por ejemplo, de un concepto que a mí me encanta, que es que dice que él se debe a 3 individuos: al director, al editor musical, ojo con ese personaje, y al público. Se debe al público por la sensibilidad de arreglo. Morricone tiene la sensibilidad del pop. Él viene desde el trasvasije de haber trabajado en música pop antes. Entonces él entiende que el público espera recibir algo. Por eso Morricone está en Oreja. De nuevo, esto yo no lo digo bajo ningún término como algo malo. Yo creo que lograr hacer que no se te olvide una sensación estética en una película es un mérito extraordinario. Bernard Herrmann decía que no sabemos por qué hay música en una película. Intrínsecamente hablando, no hay ninguna razón para que haya música en una película. Está hecha para que tú sientas algo. Es un extra. Pero sin embargo, al día de hoy es imposible entender una película sin música. O sea, es un palazo en la pierna, es terriblemente fome. Y si lo piensas, esto es tan añejo como el cine. Lo que dice... ay, perdona. Uno es Darío y el otro es... Nicolás. Perdón. Nicolás. Lo que dice Nicolás a propósito de nuestra definición occidental. Los primeros en colocarle música a las películas en el sentido de trabajar la edición son los rusos, son los soviéticos. Entonces, no es solamente no es tan occidental el asunto. Si tú me preguntas a mí quién es el músico más similar en el mundo a Ennio Morricone, es Joe Hisaishi, que es el compositor de Miyazaki y de Takeshi Kitano. Él es el otro que sabe transmitirte la sensación de lo que acabas de ver. Tú escuchas los acordes de la princesa Mononoke y sabes qué es de la princesa Mononoke. Te encuentras. Entonces yo creo que, bueno, esto de nuevo también tiene que ver con que Morricone, como se queda en Italia, no se va a Hollywood, su sensibilidad artística da vueltas por el mundo en el cine y no necesariamente queda enquistada en Hollywood. Entonces Hollywood, pues, estamos hablando de qué año es el bueno, el malo y el feo, 67, una cosa así, 70 probablemente. Hasta Star Wars es súper poco tiempo. Y con Star Wars y Tiburón se volvió a restablecer el sistema de la, entre comillas, música moderna o composiciones más clásicas, de estilo más clásico, que suenan durante toda la película. Tú escuchas ves Indiana Jones y hay música toda la película, ves Superman y hay música durante toda la película. Morricone no, componía media hora para una película de 2 horas y cuarto, y esa media hora era la que sonaba. En el caso de Sergio Leone componía menos para más espacio todavía. Tiene clase donde se escapó, de Thing, yo creo, quizás es más largo. Hoy la historia de Thing es maravillosa. Es mi favorito, de hecho, de él. Porque es que la historia de Thing es que él hace... Le tenía mucho miedo a trabajar con Carpenter. Pero Carpenter insistió mucho en que quería trabajar con él. Carpenter vuela a Roma, le lleva la película, se la muestra. Morricone termina la película, toma unas notas y Carpenter se fue. Onda, no alcanzan a mostrarle las notas. Carpenter se va y se devuelve a Estados Unidos. No hablaron más. Morricone viaja a Hollywood a grabar The Thing, porque sus notas él había trabajado disonantes, consonantes, o sea, había hecho un trabajo con respecto a que tiene que ver con lo que hace el compositor de banda sonora. Se va a Hollywood y arma la partitura para presentarla con la orquesta. Graban con la orquesta. Él queda feliz con el trabajo de la orquesta. Y aparte de eso, se graba el sintetizado, el primer trabajo que él hace, el del sintetizador. Lo felicitan todos. Exacto. Lo felicitan todos. Él está feliz, se sienta en Roma después, cuando ya llega, se estrena la película, y la va a ver, y no estaba la banda sonora completa que él había grabado en la orquesta. Y él dice siempre que le apenó eso, pero que entiende por qué partió Carpenter al otro. Porque ese era su sonido. Sí, pues sí, va con toda la estética, realmente, la estética. Exacto. Yo creo que Carpenter, si hay algo a lo que le tiene que dar gracias en The Thing, es que The Thing sigue sonando a Carpenter, aunque es un disco de Ennio Morricone. Es un discazo de Ennio Morricone,
Carpenter, es un disco de Carpenter. No es que Morricone no tuviera experiencia en terror, digámoslo, pero el hombre hace ahí eso. Y yo creo que lo que dicen ustedes a propósito de la estética, Morricone es un esteticista en el cine. Es un aporte como Roger Dickens en la foto, como, no sé, se me ocurren pocos nombres que puedan destacar tanto con un aporte tan extraordinario. Lubeski, tal vez, en fotografía también un equivalente. Yo creo que es realmente valioso ponerle el énfasis en el fondo a lo que te presenta Morricone al escuchar su música. O sea, como decías tú, el Éxtasis del Oro es un ejemplo aparte, pero el Éxtasis del Oro, o sea, incluso personas que no han visto la película y que han visto solo esa escena, en el fondo, las escenas finales, tú escuchas el Éxtasis del Oro completa y puedes hasta imaginarte qué momentos de la escena son los que se están en el fondo cuando va avanzando el tema. E incluso hace un tiempo atrás, en el fondo, bueno, estaba revisando la discografía, o sea, bueno, la filmografía en realidad de lo que ha compuesto Morricone, y la única banda sonora por la que ganó un Oscar fue Hateful Eight al final, 2016, con Tarantino. Me gusta lo que comentan porque considero súper valioso rescatar esta estética que genera Morricone con las obras y con las películas. Y claro, comentábamos en el fondo esto del éxtasis del oro, Cristian, lo nombraste tú que era como una excepción a la regla. Pero no sé si diría una excepción porque al final es como la estética de Morricone, pero llevada a un extremo, que en el fondo tú te imaginas en la escena y vas escuchando el éxtasis del oro y a medida que va avanzando te vas imaginando cómo va progresando esa escena, incluso gente que no ha visto la película. Y a mí me pasa mucho eso también, esto de situarse en los lugares con lo que ha hecho en el fondo Morricone en el último tiempo con Tarantino, que si bien Tarantino hay una sola película que compuso Morricone para él, que es la por la que ganó el Oscar de hecho Morricone, que es The Hateful Eight, Los Odiosos Ocho en el 2016, el único Oscar como auténtico que ganó Morricone porque tiene un Oscar honorífico del 2006, pero fuera de eso Tarantino usó mucha música de Morricone compuesta para otras películas, a veces mezclada con otras bandas sonoras, con algunos sonidos cambiados y, no sé, Bastardo sin Gloria, Django Unchained, Kill Bill. Hay muchos pasajes que son de Morricone, no compuestos para esa película, que se volvieron totalmente, en el fondo, que pareciera que hubieran sido compuestos para la película y Tarantino los usa y son realmente pasa lo mismo en el fondo y te identificas con la película, con escenas de Kill Bill, de Bastardo sin Gloria que realmente te ponen en la escena y te imaginas estando, no sé, en Alemania en el 40, te imaginas en medio de esta sangrienta y sanguinaria batalla de Kill Bill, es realmente increíble. Mire, cuando yo digo que el éxtasis del oro es una excepción a la regla, es una excepción a la regla de Morricone. Claro. Porque Morricone lo que buscaba era lo mismo que te pasa a ti, que tú puedes evocar una secuencia en específico por la música de él era eso lo que buscaba, que uno, no estoy seguro de colocar intenciones en la creación, pero el resultado tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con que tú te quedas con lo que te queda de las bandas sonoras de Morricone es una sensación de una película. Tú escuchas Cinema Paradiso y te queda la sensación de la belleza de la nostalgia. El Cinema Paradiso es una carta de amor al neorrealismo italiano. eh, y impresionante que en colores funcione también. Como que tú sientes que toda esa mirada tiene que ver con eso. Eh, y entre comillas, la última película de un director también tiene que ver con una revisión. Es como que yo después de eso me retiro, pero Tornatore siguió haciendo, y tiene Malena, y Malena también suena esa nostalgia infantil de erotismo inmediato, pero todos son eso, todos son una propuesta estética desde otro lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el trabajo de Tarantino? Tarantino como consumidor, eh, lo que hace, mira, hay una cosa que se llama los temp en las bandas sonoras. Las temp music son que los directores y editores lo que hacen es tomar un tema, una banda sonora, eh, una canción, y armar la escena escuchando eso, con eso de mientras tanto, es la música para el mientras tanto. Entonces, después llega el compositor y ve el corte con eso.
y el director le dice, mira, sabes que yo quiero esto, quiero que suene así. Y el compositor lo que hace, porque este es un género, porque esta es una industria artística más que un arte propiamente tal, lo que hace es responder a la inquietud del director o del editor musical, ¿recuerdan que les hablaba de este personaje misterioso? Y entregarle justamente eso. Ahora, como, como Morricone tenía otras sensibilidades, no tenía ningún problema con los tempos. Hay compositores que los odian y trabajan desde otro lado. Eh, pero aún así sus mayores aportes tienen que ver con directores con los cuales tenía más confianza para trabajar. Ustedes tienen hay que asumir esto, mira. Eh, como Morricone funda un género musical y es tan importante, él puede trabajar con la libertad que quiere quedándose donde se queda trabajando. Entonces siempre hizo él lo que él consideraba correcto para la película. A pesar de que él era un tipo que dice, es muy interesante que él trabajaba en lo que llegara los primeros años, después se puso más selectivo. Pero si tú te fijas incluso en los que trabajaba en lo que llegara, igual hizo cosas para los otros spaghetti western que hizo, que eran de producción masiva. O sea, si nosotros pensamos que Hollywood produce una fábrica de salchicha, olvídate la industria italiana de los 60 y 70. O sea, esos eran los fruna de la producción. O sea, Porque era muy barata también, ¿cierto? Uno que era barata, porque se filmaba, estamos saliendo de épocas posguerra, todavía Italia y España, porque acuérdense que los espaguetis se filmaban en España, no habían salido completamente y toda la gente quería participar. Entonces, en España, digamos que tú llegabas donde Franco y le ofrecía a filmar las películas ahí, que dijeran filmado en España, y ahí tení un destacamento del ejército para que lo utilicé. Estamos hablando igual de que esos eran los momentos en que pasaba Europa. Entonces, se mantienen como con el doblaje y cosas así. Miren, si quieren ver algo muy emotivo sobre Morricone, hay un documental sobre la secuencia del éxtasis del oro. Siempre se me olvida el nombre del documental, pero básicamente ellos lo que hacen es revivir el cementerio. ¿Se acuerdan que la última secuencia del éxtasis del oro transcurre? Es un documental, creo que todavía está en Netflix. Ese tuvo financiamiento de Metallica. Metallica usó esa escena para abrir sus conciertos y ellos donaron parte de lo que se usó para financiar la producción de ese documental. Ellos se pusieron, sí, de hecho sale el vocalista de Metallica hablando así como que dice, estos tipos llegaron y dijeron, queremos hacer esto. Y dije, ya, claro, se los promociono y les coloco unas lucas, porque tampoco era tanta plata la que necesitaban, si lo que querían era una cuestión para el pueblo. El mismo pueblo quería recuperar un poco de su memoria, porque ahí se hizo esa escena icónica de la historia del cine. Pero ahí ellos entienden los elementos fundamentales, dónde se hizo, quién puso la música y quién era el protagonista. O sea, cuando les mando un saludo a Clint Eastwood en un momento, los tipos se mueren. O sea, los tuve en la imagen con los tipos desparramados en el suelo, así acaba de hablar Dios. Un comentario que lo encontré genial, que decía, ¿por qué hay tantos chistes y tantos memes de Chuck Norris? ¿Y por qué no hay tantos memes de Clint Eastwood? Entonces uno decía, porque Clint Eastwood es tan increíble que no se pueden hacer chistes. O sea, esto es serio. Sí, y yo creo que también tiene que ver con que Clint Eastwood es serio, no es tan parodiable, aunque debería serlo mucho más. Quizás porque se pasó detrás de la cámara, no sé, puede ser, ¿no? Como que tú decías, pero este es el tipo que dirigió Lo Imperdonable y no hacía el meme. Aunque yo creo que debería hacerlo, pero no sé. Pero claro, tiene que... En La Mula, por ejemplo, es él haciendo el chiste de gringo blanco saco wea, digamos. Claro. Sí, La Mula igual es una disculpa en demasiados niveles. Bueno, esa historia, la historia de Morricone con Clint Eastwood, que Clint Eastwood quiso convencerlo y llevárselo a Estados Unidos muchas veces, pero Morricone se debía a la amistad que él tenía con Sergio Leone, y como la disputa ahí fue que Clint Eastwood no quiso ir a filmar la cuarta parte del Hombre Sin Nombre, que era por un puñado de dinamita, o agáchate tonto, dependiendo de dónde estés. Esa relación se quebró, y Morricone obviamente fue por el amigo, fueron compañeros de colegio, entonces era como que era una amistad de hace muchos años. Y que a mí me parece razonable. Yo igual entiendo que
que Morricone no se fuera a trabajar en Hollywood, aunque él se arrepentía bastante no haberlo hecho, pero no sé si Morricone hubiese sido el gigante que era en Hollywood. Las pocas cosas que hizo son buenísimas. Eh, pero tampoco tuvo largas relaciones con directores. Con Don Siegel, por ejemplo, el tema del idioma definitivamente fue una barrera que no quiso seguirla trabajando. Con John Carpenter, es que claro, implicaba aprender inglés y claro, por ejemplo, con Carpenter él decía, pucha, Carpenter no me llamó de nuevo. Nunca más me llamó y yo quedé súper conforme con lo que hice. Y yo creo que, bueno, Morricone, a pesar de ser uno de estos, uno tener la sensación de que era el italiano tosudo, igual era un tipo muy profesional en su forma de trabajar. No decía malas palabras de casi nadie. De Carpenter él hacía un análisis acerca de la sencillez del músico amateur. Que es buenísimo porque decía que, claro, este tipo es sencillo y lo que él quiere obtener es algo sencillo. Y probablemente yo no le sirvo porque aunque yo haga algo sencillo, ya no es sencillo. Y una de esas dos sencilleces tiene que sumar. Y tiene que sumar a lo que, no, a lo que vemos en pantalla. Es muy interesante. Es un libro de Morricone de entrevistas ese, que, que básicamente un tipo lo estuvo entrevistando durante muchos años y después lo recopila. Y las conversaciones son súper íntimas. El tipo suelta casi todas sus papas, pero ahí habla mucho del cómo se consideraba él un engranaje en la industria nomás. Él nunca se subió al podio de artista, que yo creo que lo tiene merecido. Sí, totalmente. Y no solo artistas, o sea, bueno, como comentábamos, de pionero. O sea, para mí Morricone es leyenda. O sea, si yo pienso en música de películas, personalmente para mí es Morricone, Williams y entre Vangelis y Alan Silvestri. Pero, Ya. pero para mí es un podio. O sea, me imagino que fan de Volver al Futuro. Sí, definitivamente. Ya. Bastante Estaba depredador. muerto de ganas de llegar después de Vangelis, porque Vangelis tiene su carrera como músico, digamos, como son estúpidos, pero como música popular, fuera de las películas. Porque era un artista como tal, de hecho tiene un proyecto con el típico Johnny Vangelis, que es con el cantante de Yes. Y en Blade Runner, claro, a pesar de que sí, la música cumple con muchos requisitos de música de película propiamente tal, igual hay elementos que se pueden desconectar y transformarlo en una canción escuchable en otras circunstancias sin la necesidad de que uno sienta que está escuchando música de cine. En el caso particular de Blade Runner, yo creo que la de los créditos. Los créditos fuera del deseo, con unos retoques de producción, se puede poner en una discoteca, perfectamente. Claro, definitivamente. Y un poco en eso cae la versión que usó Carpenter en The Thing. Al tener esos sintetizadores y ese estilo parecido al de Vangelis en Blade Runner, como que se podían permitir ese tipo de cosas. En ese sentido, Morricone igual hay ciertos aspectos fuera como del ícono que puede significar, no sé, por los silbidos, del mal, malo y del feo. Hay canciones que sí tuvieron su capacidad de trascender a la música popular, obviamente tal. Quizás el ejemplo más grande es con Radiana, de Nostromo, que tiene su versión con Andrea Bocelli, que le escribió una letra también. Y esa es una canción, no sé si me entiendo, como que se puede despligar de la película misma, se puede escuchar sin pensar en la película. Y eso le da un valor extra también. Aparte del valor que tiene el escucharla pensando demasiado en la narrativa y ser capaz de incluso imaginártelo, el desligarse también es un valor. Es que, mira, esto es muy curioso, pero hay muchas disciplinas, hay muchas artes que se relacionan en el cine. O sea, está la actuación, que es el teatro. O sea, la actuación es la representación artística, la interpretación es un arte en sí misma. El diseño de vestuario es un arte en sí mismo. Pero yo no sé si alguien tiene álbumes de fotos de Lubezki.
no se venden los diseños de vestuario de Anne Roth. Y son nombres importantes en la industria cinematográfica, pero no se producen fuera. En cambio, la industria del soundtrack es gigantesca para lo nada que se hace alrededor. Lo comparas con la cantidad de sellos musicales independientes que solo editan bandas sonoras y no tienen nada que ver. Y la banda sonora se edita para consumo en los hogares o consumo individual o encuentras soundtracks en Spotify porque siempre existe individualmente. Volvemos a lo que decía Morricone sobre el editor musical y el público. Él entiende que su banda sonora sobrevive a la película. Lo que tú hablas a propósito de que se puede convertir en un tema independiente, los consumidores de banda sonora eso lo tenemos clarísimo. Para nosotros son temas independientes, de hecho. Claro, absolutamente. Y bueno, la industria de la banda sonora en el tiempo moderno es como, o sea, tú vendes una banda sonora como vendes un disco, se venden vinilos, se venden ediciones limitadas de la banda sonora de tal película, y en el fondo, bueno, en el último tiempo también se ha dado mucho esta distinción entre el soundtrack OST y el score al final, que hay muchas películas, sobre todo las películas de taquilla, las películas hechas para entretener, dígase, no sé, Avengers, que sé, o películas que están muy cargadas con mucha música, sacan en el fondo dos soundtracks, que en el fondo es la banda sonora compuesta por algún, dígase, Ennio Morricone, John Williams, Alan Silvestri, Paul Haslinger, Danny Elfman, y la banda sonora con las canciones que, dependiendo de la película, canciones antiguas. Entonces, es interesante porque al día de hoy Morricone simboliza, si bien son bandas sonoras compuestas, de bandas sonoras en el fondo de orquesta, muchas de esas ya han sido algunas como sátiras y parodias, pero El bueno, el malo, el feo, El éxtasis del oro, por un puñado de dólares, utilizadas como canciones, así como agarro una película y pongo, claro, por ejemplo, en Easy Rider, poner Born to be Wild, pongo el bueno, el malo y el feo porque estos tipos están en la calle, pero se están enfrentando como si fueran vaqueros. O sea, es realmente muy popularizado, muy pop. Que eso mismo, yo creo que a mí me faltó meter delante cuando hablé la palabra pop en la ecuación. El que trascienda y que se permee, porque ya pensando en así gigantes de música de cine, de Star Wars o Jurassic Park, algo que tampoco se puede delinear demasiado, tampoco es como una canción sostenible como para escuchar si uno no es tan afín, al género de películas, o sea, al género de soundtrack de películas probablemente tal, o al, o al cine como afán mismo. Sí, Yo creo que ahí estás en el clavo, ¿no? Porque como dices tú, esos ejemplos son súper buenos, porque yo escucho la música de Star Wars y para mí la música de Star Wars es Star Wars, no es el espacio, no son naves espaciales, no son duelos de caballero, pero yo escucho el bueno, el malo y el feo, escucho el éxtasis del oro, escucho el caso de la misión, que ya es otra historia, y escucho lo de viejo escucho vaqueros, escucho no necesariamente el bueno, el malo, el feo, no necesariamente Clint Eastwood, o sea, simboliza una, incluso es un escenario histórico, o sea, si quiero remontarme a esa época o a la época de los monjes jesuitas, de las comunidades indígenas, sea en Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina, donde sea, la misión me evoca esos sentimientos y no necesariamente una película en concreto. Lo que pasa es que, a ver, yo acá tengo y trato un poco de aterrizarlo harto. Yo no creo que sea divisible porque Morricone viene desde el otro lado. O sea, por eso les digo yo de que el golpe a la forma en la que se componía en ese momento es tan contundente. Porque Morricone viene del pop, viene de, no sé, estarle haciendo arreglo a Rafaela Carrà, y llegas a colocarle música a una película en donde aparece Clint Eastwood. Clint Eastwood no es nadie hasta aquí. Clint Eastwood es una pequeña estrella en televisión. Eso es Clint Eastwood hasta ese momento. Y funda un género junto con dos personajes más, con Clint Eastwood y con Sergio Leone. Como la sensibilidad que traía Morricone es pop, rebota en el cine. Y llega hasta ti. Yo te doy firmado que es muy difícil de que la gente sepa en qué momento histórico de Estados Unidos transcurre por un puñado de dólares. Ni en qué estado.
sea, yo sé que las películas de John Ford transcurren en Monument Valley, sé dónde es, pero no sé si hay un sonido en todas las películas de John Ford que yo pueda decir, esto suena a John Wayne parándose afuera de su casucha. No está, eso no existe. En cambio sí hay un tema patuco para el hombre sin nombre y para el malo. Eso lo sabemos, es que existe un tema para eso. Y eso es a lo que yo me refiero con la profundidad estética que tiene y con el resultado que tiene tan buena recepción en la audiencia. Porque es tan buena banda sonora para la película como conexión emotiva con las personas, con el consumidor, con el espectador. Y eso yo creo que es mérito puro de que Morricone entendía que a la gente le tenía que gustar la música, no solamente funcionar la música. Y ahí es donde entramos a diferentes escuelas y por eso cambió tanto también las bandas sonoras internacionalmente. Te vuelvo a insistir, como el cambio en Hollywood es momentáneo, porque el nuevo Hollywood dura 7 años, con suerte una década, y después llega Star Wars y Tiburón y se acaba el nuevo Hollywood. Toda la creatividad que estaba volcada desde pequeños autores en la teoría del autor en Hollywood en ese tiempo, permeando culturas internacionales, trayéndose el neorrealismo, trayéndose la expresión. O sea, estaba invadido Hollywood de sensibilidades externas. Y eso se termina con Star Wars y Tiburón porque entra el blockbuster. Y como entra el blockbuster, empieza a tener que alimentarse el otro lado. Si ustedes se fijan en los 80, por ejemplo, la gente se acuerda de canciones de las películas. No se acuerda tanto de la música de las películas. Y lo que tú hablabas a propósito de la diferencia entre soundtrack y score. No es... No, para los coleccionistas es terrible cuando tú ibas a comprarte una banda sonora y te ofrecían el disco con canciones. Claro. Era un espanto porque tú dices, no, excepto en aquellas que están concebidas como tal, como, no sé, por Romeo y Julieta, por ejemplo. Que claro, tiene música de Craig Armstrong, pero Para mí Rocky 4 es el ejemplo máximo. Claro. Trainspotting te la lleva. Claro, el Trainspotting creo que no tiene composición original. Claro, hay algunas canciones que están mandadas a pedir a Underworld, que son los que hacen el tema clásico con la que termina cuando Renton sigue. Claro, pero mira, exacto. Algunas. Pero mira, no quiero entrar a estos pelambres, pero si ustedes se fijan, Danny Boyle es uno de los mejores ejemplos para entender que cuando un director envejece, o voy a abrir esto con unas comillas gigantes, madura, deja de hacer lo que lo hacía cool. Después de hacer esas con Lifeless Ordinary, Trainspotting, a Danny Boyle le empieza a bajar la necesidad de validación, si quería, o no sé, no tengo idea. Pero ya Sunshine es de John Murphy con Underworld, si no me equivoco. Y ya es, claro, son sintetizadores, pero sigue siendo una banda sonora tradicional con gente no tradicional. Y después se va a hacer al Slumdog Millionaire y se trae al John Williams de India, que es el A.R. Rahman, y ya ahora trabaja con Daniel Pemberton. O sea, ya trabaja con un músico, con alguien que le compone bandas sonoras. Steve Jobs es una maravilla. Si el ejemplo que dabas tú a propósito de Blade Runner, tú queréis tomar esa cuestión en donde tomáis un tema y lo podéis convertir en un tema single para la radio, Daniel Pemberton. Y tiene que ver con que dejan de taquillar, dejan de escuchar la radio. Yo no sé, no quiero entrar en ese pelambre, pero creo que es bueno verlo. Claro, sí, es que bueno, igual para la edad que tiene que haber tenido Boyle para hacer Trainspotting, claro, música taquilla para ese estilo de gente como la que tienen los protagonistas. Y en la segunda también como electrónica un poco más under, mezcla con los clásicos. Pero ya está revisada. ¿Mm? Exacto, ya hay un revisionismo, ya hay una mirada con, bueno, también tiene que ver con que la película es una mirada nostálgica a lo que hicimos de jóvenes, pues, ¿no? La segunda yo creo que ha tenido un poco... No, sí, es que no lo respetan porque la acusan de ser excesivamente nostálgica, pero yo creo que hay mucha gente que no entiende que la misma película se está riendo de lo nostálgica que es. Exacto.
Jóvenes, yo lamentablemente los tengo que dejar porque si no, no se almuerza hoy día en esta casa. Súper, ¿no? Pero ya hemos conversado No, todo. pero sí, tremendo corte. Muchas gracias. Sí. Oye, pero Cristian, bueno, para que el Nico corte, voy a darle como un final también para que te despidas. Démosle, no, sí, tenemos 5 minutitos hasta que se me vaya la batería esta cosa también, sí. Oye, consume el StreamYard como Sí, como no, vampiro. Palabra del cielo. Ya, así que démosle. Si quieren, démosle algún cerrite. Ya, súper. Oye, hemos comentado harto en esta tarde, nos hemos desviado un poquito también, hablando, bueno, de todo un poco. Le agradecemos a Cristian por haber estado acá con nosotros, Fílmico, el gran Fílmico, y antes de despedirnos, algún mensaje final. Bueno, yo quería aprovechar de comentar que la partida de Morricone fue súper sentida para él. De hecho, hoy día estaba en la mañana leyendo hartas noticias de que Morricone deja, no una suerte de testamento, deja una carta, dice, yo, Ennio Morricone, sabía que se iba a morir. Claro. Bueno, es una situación clínica, en el fondo él se cae, se fractura y los médicos le dicen, sabe que no, aquí de unos cuantos días más se va, pues entonces deja una carta sentida a su familia, todo. Así que en pos de eso, queríamos que nos comentes, Cristian, para ti qué significa final, como para un mensaje final, qué significa Morricone, qué significa su obra y cuál es el legado que ha dejado en este mundo que es inmenso. Mira, yo soy un gran consumidor de bandas sonoras, no gran en el sentido que yo sea grande, sino que escucho casi de todo lo que salga en bandas sonoras. Y Morricone probablemente sea la razón de eso. Y de que yo pueda apreciar hoy día cómo funciona una banda sonora o pueda apreciarlo, de que yo hoy día sienta el amor que tengo por una banda sonora tiene que ver con Morricone. Es el primero, creo yo. El primero con quien yo me senté a escuchar y una y otra vez, desde cassettes. Yo tengo suficiente edad para haber tenido grabaciones de cassettes, de haber tratado de escuchar las noches música en 35 milímetros y de descubrir otras cosas. Yo siento que hay demasiada gente que a veces se queda solo con Morricone, cuando el mundo la puerta que abre Morricone es extraordinaria, fantástica. Yo creo que no me he tomado el tiempo. Yo, desde ayer que pasó esto, que era algo que igual sentíamos, algo que habíamos vivido. Yo soy de los privilegiados que pudo ir a verlo acá a Chile. Y es eso, un privilegio independiente de lo que pasó. Pero yo sabía que en ese momento lo que estaba haciendo era probablemente uno de los puntos altos de mi vida como fanático de las bandas sonoras. Yo sabía que eso no se iba a repetir así tan fácil. Pero no me he tomado el minuto, no me he sentado a sentir que se nos fue un gigante, pero los gigantes en realidad no se van nunca. Quedan los discos, queda la historia, queda la marca indeleble en ambas disciplinas, en la música y en el cine. Y probablemente en algún punto me tome el tiempo de decir, ¿sabes qué? Listo. Acá hay que cerrar una etapa, abrir otra etapa y decir, ¿sabes qué? Ya no hay un Morricone en el mundo. Ya no queda, de nuevo, alguien que pueda medir este aporte, hacer este aporte. Así que, nada, les doy muchas gracias por la oportunidad, por la invitación, porque es bueno conversar con gente que parte desde este otro lado, del lado derechamente musical. Y nada, pues darle nomás. Si hacer podcast es conversar mucho rato hasta que uno empiezan a ser escuchado. Hoy te agradecemos. De a poco agarramos vuelo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esta ha sido una nueva edición, un nuevo capítulo de Sonidos con Propuestas. Ya se vienen más cosas, más entrevistas y más conversaciones. Hasta siempre, Ennio Morricone. Gracias por escucharnos. Chao. Chao.